El equipo Renault y Fernando Alonso fueron campeones del mundo en el año 2005 y 2006, pero ¿cuál fue uno de sus secretos que los llevaron al éxito? Pues quédate en este vídeo para descubrir qué es y cómo funcionaba el mass damper y por qué la FIA lo prohibió tras muchísima polémica. El principio de los años 2000 se caracterizó por el dominio del equipo Ferrari y Michael Schumacher, hasta que en el año 2005 todo cambió y Renault y Fernando Alonso pasaron a dominar la categoría reina. El R25 era un coche rapidísimo y gracias a sus innovaciones y a partir de que en el Gran Premio de Italia de 2005 se incorporó este truco o invento, Renault se convirtió en el equipo a batir. Pero exactamente ¿qué es el mass damper? Bien, antes de nada debes entender los tres tipos de movimientos que puede tener un coche. El movimiento de balanceo, que es el que provoca que el coche se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda cuando entramos en una curva. El movimiento de guiñada es el que hace rotar el coche respecto al eje Z, y por último, y seguramente el que todos hemos experimentado, es el movimiento de cabeceo, es decir, cuando frenamos el coche tiende a irse hacia adelante y cuando aceleramos hacia atrás. Bien, pues estos movimientos tienen una influencia importantísima en el comportamiento del coche. En un coche de calle esto prácticamente no se nota, pero claro, cuando estás en un Fórmula 1 y vas a 300 km/h, esto se nota y mucho, porque los coches están diseñados para que vayan siempre lo más planos posible al suelo. ¿Por qué? Pues por dos motivos principalmente. Primero, para poder extraer el máximo rendimiento de los neumáticos, y segundo, para que la aerodinámica funcione de manera óptima. La aerodinámica en un Fórmula 1 es muy sensible, y si el coche está rebotando o está inclinado hacia cualquier lado, el comportamiento de los alerones no será el mismo. Por eso los equipos siempre quieren que el coche esté como una tabla, cuanto más rígido mejor. Pero claro, el problema está en que tampoco puedes poner un coche extremadamente rígido, porque si no, cuando coges los pianos el coche rebotaría demasiado y perderías tiempo. Y aquí es donde entra la idea del mass damper. Los coches de aquella época eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día. Antes no había el problema del peso mínimo, de hecho los equipos le ponían lastre al coche para poder llegar a ese peso mínimo, porque iban sobrados. Y esto sumado a que por culpa de cambios de normas, los equipos, para poder mantener el rendimiento aerodinámico, tuvieron que poner las suspensiones cada vez más y más rígidas, traduciéndose esto en un mal comportamiento del coche al atacar los pianos, hizo que al ingeniero de Renault, Rob Marshall, se le ocurriese la idea del mass damper. El mass damper es un sistema utilizado tanto en coches como en edificios y básicamente consiste en una masa suspendida que contrarresta los movimientos fuertes provocados por las oscilaciones armónicas. Es decir, es un pequeño dispositivo que permite eliminar las vibraciones que le ocurren a un objeto mucho más grande. Por ejemplo, en los edificios, como puedes ver en la imagen, el mass damper se opone a la dirección a la que se está moviendo el edificio y lo consigue balancear. Y es un sistema muy utilizado, ya que es un dispositivo relativamente pequeño y que hace muy bien su función. Y en el caso de un Fórmula 1, este dispositivo estaba situado en la parte de la nariz del coche, es decir, en la parte frontal, y era simplemente una masa de unos 9 kilos dentro de un cilindro. En los extremos del cilindro había unos resortes helicoidales y dentro del cilindro estaba lleno de aceite para amortiguadores. Y la masa suspendida, que en el caso de Renault era un disco de unos 9 kilos, podía moverse libremente hacia arriba y hacia abajo para de esta manera compensar y contrarrestar las oscilaciones ocasionadas por los baches o los pianos. Y el equipo francés podía modificar el setup de este dispositivo según cada circuito para poder extraer el máximo rendimiento a este dispositivo. Básicamente, el mass damper lo que hacía era reducir las vibraciones y tratar de eliminar al máximo posible el molesto cabeceo que sufría el coche al frenar y acelerar. Todo esto se traducía en que el coche podía ser unas 3 décimas más rápido por vuelta, y los pilotos de Renault, tanto Fernando Alonso como Giancarlo Fisichella, podían atacar muchísimo los pianos, ya que el coche era muy estable. Fíjate en estas imágenes, el bajo peso y el mass damper permitían a Fernando Alonso atacar muchísimo los pianos, se tiraba con todo y el coche se comportaba muy bien. Hoy en día, con los coches que tenemos actualmente, si atacas los pianos de una manera tan violenta, el coche se desestabilizaría y perderías tiempo. En aquella época, en cambio, no era así. ¿Pero cómo se consiguen eliminar estas vibraciones? Pues fíjate en esta gráfica donde lo vas a ver claramente. Como ves, en el eje vertical tenemos la amplitud, es decir, la distancia vertical que recorre el coche desde su punto mínimo a su punto máximo. Y en el eje horizontal tenemos una escala de tiempo. Bien, la línea de color azul es cómo se comportaría el coche en caso de atacar un piano, por ejemplo, si no tuviese el mass damper. Puedes ver que las oscilaciones son bastante grandes y poco a poco se van eliminando. Bien, la línea de color rojo es la oscilación del mass damper. Puedes ver que cuando la línea de color azul está arriba, la de color rojo está abajo. ¿Y esto qué se traduce? Pues en que si instalamos este dispositivo en el coche, es decir, obtenemos la línea de color verde, podemos ver que el mass damper contrarresta el movimiento del coche. Por tanto, las amplitudes que obtenemos son mucho menores y encima se eliminan antes. Por tanto, el coche es
es mucho más estable al atacar los pianos y al pasar por las irregularidades del asfalto. ¿Qué pasa? Que si instalamos este mass damper en el coche, podemos ver cómo las amplitudes se contrarrestan y por tanto la amplitud es mucho menor, y esto significa que el coche puede atacar los pianos de una manera mucho más agresiva, ya que cuando el coche, por ejemplo, está subiendo, el mass damper está bajando y por tanto estos movimientos se contrarrestan y conseguimos que el coche esté mucho más equilibrado. Pero ¿qué pasó? Que la Fórmula 1 es un deporte muy competitivo y claro, de cara a la temporada 2006, otros equipos empezaron a experimentar y a utilizar este dispositivo. Durante 2006 lo usaba Renault, Ferrari, Red Bull, Toro Rosso y el equipo Midland, y esto se empezó a ir de las manos de la FIA. De hecho, Ferrari y Renault introdujeron otro mass damper en la parte trasera para optimizar aún más el comportamiento del coche. La única diferencia es que el R26 del año 2006 de Renault nació con el mass damper en la cabeza, en cambio el Ferrari de 2006 nació siendo un coche normal, al que después se le introdujo el mass damper. Por tanto, el coche francés estaba un poco mejor optimizado que el coche italiano y por tanto conseguían extraer más rendimiento de este dispositivo. De hecho, el equipo Honda también trató de experimentar con el mass damper y tenían pensado introducir un mass damper en la parte delantera del coche y otro en la zona del tanque de combustible. Lo que pasa es que la FIA lo prohibió antes de que el equipo japonés pudiese introducirlo en pista. ¿Por qué la FIA lo prohibió? Pues porque el equipo McLaren estaba presionando muchísimo para prohibirlo, ya que ellos intentaron desarrollar un sistema parecido. Lo que pasa es que no lo consiguieron. No consiguieron hacer trabajar su coche con el mass damper, por tanto trataron de que los demás equipos no lo usasen y finalmente, y tras mucha polémica, lo consiguieron. La FIA, antes del Gran Premio de Alemania de 2006, lo prohibió, ya que según la FIA era un dispositivo que alteraba de manera activa la aerodinámica, y como sabes, la aerodinámica activa en la Fórmula 1 está totalmente prohibida. Renault trató de alegar que su dispositivo era legal, pero finalmente la FIA lo desestimó. ¿Dónde está la polémica? Que este dispositivo era exactamente el mismo que se usó en 2005 y estaba totalmente permitido. De hecho, la FIA ya sabía de su existencia el año anterior. Por tanto, según el equipo Renault, fue una decisión un poco extraña que la FIA lo prohibiese a mitad de temporada cuando hasta la fecha era considerado algo totalmente legal. El tema está en que la FIA estaba viendo que esto se le estaba empezando a ir de las manos, ya que los equipos cada vez intentaban ir más y más allá, y se llegó a rumorear que se empezó a experimentar con más dampers de unos 30 kilos, algo bastante peligroso si había algún accidente, porque una masa de 30 kilos volando por el circuito podía ser muy peligroso. Así que finalmente la FIA decidió prohibirlo, pero de hecho no es la primera vez que los equipos juegan con las suspensiones. El tema de las suspensiones es clave, porque siempre quieres tener un coche lo más plano posible, y el caso más extremo seguramente es la suspensión activa del equipo Williams en los 90, que finalmente, y tal y como te explico en este vídeo, terminó completamente prohibida por la misma razón que el mass damper. Eso sí, este dispositivo nos permitió ver a Fernando Alonso llegar a la gloria en la Fórmula 1, ya que mejoraba el rendimiento del coche y además le permitió hacer algunos de los mejores adelantamientos de toda la historia. Aquí tienes algunos de ellos.